Hola a todos y todas. Hoy se me nota en la voz que estoy un pelín mejor. Ya no tengo tanto constipado. Bueno, pues nos quedemos con nuestra silla EG, ¿vale? Ya hecha y todo. Y como es tan bonita, voy a aprovechar para que le demos textura en Keyshot, ¿vale? Ya os hice un vídeo muy antiguo de cómo pasar el modelado de Rhino a Keyshot y poner texturas, pero lo volvemos a hacer para quien no lo haya visto. Bueno, lo primero que se hace es con clic derecho darle a nueva capa y escribir la capa. Una vez que escribes la capa, ¿vale? Yo estoy diciéndolo para que lo sepáis, pero yo ya lo tengo hecho, ¿vale? Una vez que escribes aquí la capa, ¿vale? Le das al color, pues color azul mismo. Y decides qué parte de esa silla va a estar en esa capa. Entonces, puede ser, por ejemplo, el caparazón. Clic derecho, aquí, y ya estaría dentro de esa capa, ¿vale? Entonces, voy a quitarla porque no la quiero. ¿Para qué hacemos esto? Porque Keyshot necesita saber las diferentes partes del objeto que hay por si cada una de ellas va a tener un material distinto. Si no hacemos lo de las capas, muy probablemente lo que ocurra es que nos ponga una textura en partes del objeto que no queremos, que queremos diferenciar y queremos que cada una lleve su textura. Otra razón es que es posible que cuando importemos el modelado de Rhino a Keyshot hay alguna parte que no aparezca, que esté como rota la silla. Entonces es muy importante que sigamos todos los pasos de pe a pa, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo tenemos, como veis yo tengo mi perfil, que lo he denominado así, esta parte de aquí a aquí, la base aquí, las patas aquí, taconcitos, que lo he llamado así, aquí, y el huevo en sí, el caparazón, aquí, ¿vale? Una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? La otra parte súper importante es seleccionar todo, irnos aquí y aquí, ¿vale? Y ok. Entonces, esto va a hacer que no se nos parta la silla una vez que importemos el Rhino. Vale, acordaros de guardar, muy importante, porque si hacéis esto y no guardáis, como si no hubierais hecho nada. Vamos a abrir Keyshot. Keyshot. Perdón. Y bueno, pues aquí en Keyshot lo podemos hacer más divertido o más aburrido. Yo suelo, para mis propios diseños y demás, pues cargar texturas que me gusten. Voy a importar nuestra silla, está aquí. Lo que oís es a mi perra. Vale, a ver, ahora esperamos a que aparezca. Bien, pues lo tenemos todos, los taconcitos, patas, la base y demás. Vale, cosas. Clico aquí, ¿vale? Para ir poniendo la textura. Aquí, ¿vale? Primero en la parte que queremos poner la textura. Y se nos abre esto. Clico aquí en textura. Y esto es para cargar una textura. Yo voy a poner las texturas aquí, ¿vale? Porque a mí me pone aquí que sí, cristal, luz, pintura, todo eso. Me aparece aquí, lo puedo poner, perfecto, y ahora os lo voy a hacer también. Pero para ponerle una tela a la silla y que quede más profesional, voy a cargar una textura. Y voy a ver dónde tengo tela roja. Le doy a abrir y eso tarda un poquito, pero se va poniendo. Hay que esperar. Y evidentemente la imagen de la tela roja, lo único que he hecho es irme a Google, he escrito
tela roja sillón y la que aparecía que me gustaba en formato JPG la he descargado, sin más, no he hecho más, ¿vale? Y la he guardado pues dentro de mi carpeta. Está pensando. ¿Vale? Ya está. Ahora, por lo que he visto, normalmente cuando es roja, esta parte de aquí también es roja, ¿vale? Como la costura. Entonces, es tan sencillo como clic derecho, copiar material, clic donde le quiero pegar, pegar material. Y ya se quedaría todo rojo. Aquí también, que no sé qué ha pasado. Vamos a acercarnos. A ver si nos lo coge. Vamos a darle a control Z. No me pilla. Vale, pues vamos a intentar acercarnos y ponerlo en rojo. Hasta que se nos abra, esto a veces pasa. Hay que darle a clic derecho, ¿vale? Que es donde yo le estoy dando. A ver si me deja. Vale, quitamos esto. Vale, a ver. Pegar material. Vale, ya estaría. ¿Vale? Con paciencia se hace todo. Vale, entonces, eso ya está. Ahora vamos a hacer en la zona de metal. Nos vamos a venir, creo que era este el que me gustaba a mí. Lo arrastramos simplemente hacia la zona. Podemos copiar y pegar material o directamente ponerlo aquí también, ¿vale? Y ahora los taconcitos los voy a poner de color negro aquí. Y directamente se seleccionan los 4. ¿Por qué? Porque los 4 están en una misma capa. Si no fuese así, pues tendría que ir uno por uno. Habría más problemas, dejémoslo ahí, ¿vale? Por eso es importante que sigan los pasos que os he indicado, desde el primero hasta el último, ¿vale? Y ya estaría. O sea, aquí tenéis varios, ¿vale? Simplemente es arrastrar, se arrastra, sin más. Aquí es texturas, si se le quiere aplicar las texturas a lo que es el material. El entorno, pues aquí se puede poner. Yo suelo poner muchas veces este que es todo blanco, que me encanta. La verdad, queda como muy minimalista, me encanta. Pero podéis poner el que queráis. Simplemente es arrastrar, ¿vale? Vais arrastrando. Ese también queda especial. Bueno, Keysot a veces va lento, ¿vale? Porque... Bueno, yo lo voy a dejar como a mí me gusta. Y bueno, yo ya os grabé un vídeo de cómo se hacían animaciones, ¿vale? Que era desde aquí, en esta barra. Lo podéis ver. Lo podéis hacer incluso con la silla, que queda súper chulo. En cuanto al tema de las texturas, que a veces hay fallo, simplemente es clicar 2 veces en la parte que queréis y os abre esa pantalla, os vais a textura, ¿vale? Y ya está, no tiene más. Desde aquí la textura se puede ir editando. Podéis quitar esto de aquí, en este caso no, ¿vale? Y vais editando
cómo queréis que se vaya viendo desde aquí, el ángulo y demás, ¿vale? Y desde aquí pues lo mismo que hayáis puesto, ¿vale? O aquí pues podéis poner que tengan el de esta parte de aquí. Pues líquido. No queremos eso, ¿vale? Pero que os va poniendo diferentes. Hay varias cosas que Queixot es un mundo. Y en este caso lo voy a dejar, estoy dándole a control Z, ¿vale? Para que se quede exactamente como yo quería. Luego aquí en iluminación le podemos dar qué iluminación queremos, si de producto, interior, darle la calidad de la sombra, rebotes de luz, ¿vale? Jugar un poco con eso. Alto rendimiento, ¿no? Sé que no se queda bien. Y eso es lo que podéis ir cambiando, ¿vale? El entorno también, pues si el entorno que tiene en este caso es blanco, ir cambiándolo, si le habéis puesto otro, pues otro. Luego aquí en esta parte lo que tenéis son interiores ya, ¿vale? Que lo podéis meter dentro. Arrastrando igual. Y haciéndolo más pequeñito, moviéndolo. Aquí para mover es clic izquierdo del ratón y mueves el objeto. Para mudarlo de sitio, clicas la ruedecita sin soltar y lo vas poniendo donde tú quieres. Bien. Y poco más. Una vez que... Voy a dar a control Z a ver si lo coge. Voy a darle aquí en el entorno. El que me gusta a mí. Vale, lo muevo para arriba. Vale, una vez que lo tenemos y demás, pues lo que tenemos que hacer es darle a render, ¿vale? Entonces, a ver si recuerdo dónde estaba render. Qué tonta estoy. Render, ¿vale? Aquí abajo. Vale, entonces una vez que le damos a render, vamos a cambiar, lo haremos en formato PNG, TIFF suele tener muy JPG, PNG, lo que queráis, ¿vale? Cogéis render y os lo va. Y ya está, cuando aquí ponga un check, le dais aquí y guardáis. Y poquito más. Pues espero de corazón, como siempre os digo, de que os haya ayudado en este mundo tan complejo que es Rhinoceros. Y nada, yo doy clases particulares, como sabéis, tanto remoto como presencial, me podéis contactar o seguirme en las redes sociales y estar juntitos. Así que un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.